Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo configurar nuestra Raspberry Pi como máster de Modbus ASCII vía RS485. En esta ocasión estaremos comunicando con una HMI Delta, la cual la vamos a configurar como esclavo. Solamente mencionar algo importante del video es que vamos a utilizar nuestra Raspberry Pi como máster Modbus ASCII. En este caso yo voy a utilizar esta HMI, pero si ustedes tienen otro equipo, otro dispositivo que puede ser una HMI de otra marca, otro PLC, otra Raspberry Pi, una computadora digamos industrial, un controlador de temperatura, un variador de frecuencia, etcétera, cualquier dispositivo que maneje este protocolo Modbus ASCII vía RS485, pues nosotros lo podemos controlar con nuestra Raspberry Pi. Entonces es parte de lo importante de este video. Tal vez ustedes no tengan una HMI como esta, pero pueden tener otro dispositivo y este video les puede ser útil para que vean cómo configurar nuestra Raspberry Pi como máster. Muy bien, vamos a comenzar. Y el objetivo, pues como lo habíamos mencionado, es comunicar nuestra HMI Delta con una Raspberry Pi 3B Plus. Es el modelo que nosotros tenemos y con el que hemos estado trabajando, y lo haremos vía Modbus ASCII a través de RS485. Vamos a configurar nuestra HMI como esclavo y nuestra Raspberry Pi como máster. Todo esto pues lo haremos con códesis, y también utilizaremos como puente un convertidor USB RS485. El conexionado, pues este convertidor digamos que trae dos pines, vienen siendo el de más y el de menos, y de nuestra HMI vamos a configurar el COM2. Por lo tanto debemos de identificar cuál es el pin que tiene el de más, cuál es el pin de menos. En este caso son el 1 y el 6. Por lo tanto el pin 1 lo vamos a conectar al D más de nuestro convertidor, y el pin 6 lo vamos a conectar al D menos de nuestro convertidor. Muy bien, el equipo necesario que vamos a utilizar pues es nuestra Raspberry Pi 3B Plus. Vamos a utilizar códesis 3.5.16, un convertidor USB RS485. En este caso el chip que voy a utilizar es el CH340, una HMI Delta, el modelo es DOP B07E515, y por último también utilizaremos el software BNC Viewer para poder acceder de manera remota a nuestra Raspberry Pi, ya que vamos a hacer algunas configuraciones. Muy bien, dicho todo esto, pues ahora sí vamos a comenzar. Bueno, aquí como pueden ver ya tenemos nuestra Raspberry Pi encendida. También ya le conectamos nuestro convertidor USB RS485 y estamos conectados a través de este cable de Ethernet hacia nuestra computadora. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es instalar los drivers de este convertidor USB RS485 a nuestra Raspberry Pi. En este caso el chip que estamos utilizando es CH340. Una manera de hacerlo es descargando directamente de internet e instalarlos nosotros, buscarlos e instalarlos en nuestra Raspberry Pi. La otra es simplemente actualizar nuestra Raspberry Pi, que es la manera en la que yo lo hice y es la que les voy a compartir. Para esto tenemos que conectarnos de manera remota a nuestra Raspberry Pi, o ustedes en caso de requerirlo pueden conectarle también aquí una pantalla por medio del puerto HDMI, y pues conectarle también un mouse y también un teclado en caso de que lo requieran. Yo en este caso por facilidad voy a utilizar el BNC Viewer. Les voy a dejar el link en caso de que lo quieran descargar. Ya tengo un enlace aquí, es 192.168.0.200, que es la IP de mi Raspberry Pi. En caso de que ustedes no tengan o no sepan la IP o la quieran cambiar, también les voy a dejar un enlace de un video que hicimos en el cual paso a paso desde inicio mostramos cómo
instalar el sistema operativo en nuestra Raspberry Pi hasta cómo utilizarlo como un PLC, y en una parte del video indicamos cómo asignarle una IP fija a nuestra Raspberry Pi. También se los dejo en caso de que lo necesiten. Aquí simplemente le doy doble clic. Como está protegida nuestra Raspberry Pi, tiene un usuario Pi que es el que viene por default, nosotros no lo cambiamos, y la contraseña es Raspberry. Le vamos a dar en aceptar. Una vez que estamos aquí, vamos a cerrar este terminal. Lo primero es conectarnos a internet. Ustedes pues ahí ya el internet que ustedes tengan, en este caso el que tenemos aquí es Infinitum, entonces importante que estén conectados a internet para realizar el paso siguiente. Vamos a abrir la terminal y vamos a escribir algunos comandos para darle un update y un upgrade. Yo aquí tengo un bloc de notas ya con los comandos que necesito. También los voy a dejar en la descripción para que ustedes simplemente hagan lo mismo que yo. Clic derecho, copiar. Después nos vamos aquí al terminal. Después pegar y le damos enter. Y por último tenemos que esperar a que termine el update. No es muy tardado. También depende de qué tan desactualizado está su Raspberry Pi, su equipo. En este caso pues aquí estamos haciendo el update y de una vez vamos copiando el siguiente comando, copiar. Aquí por ejemplo ya terminó, vamos a darle aquí clic derecho, pegar y le damos en enter. Vamos a esperar y pues como les comento, también depende de la velocidad de su internet y también qué tan desactualizado está su Raspberry. En este caso, la primera vez a mí sí se tardó como unos 5 minutos, 4 minutos. Y en esta ocasión, como ya he estado haciendo algunas pruebas, pues fue muy rápido. Ahora, el siguiente paso es que tenemos que editar este archivo etc codesyscontrol.cfg. Entonces, para esto, para poder abrirlo, vamos a copiar este comando. Simplemente aquí lo pegamos y le damos enter. Nos va a abrir este archivo. Con el scroll nos vamos a ir hasta abajo, o con la flechita de su teclado se van hasta abajo y tienen que copiar estas líneas desde aquí con todo y los corchetes. Syscom linux.device_file igual y luego /dev/tti usb. Se fijan, son estos que están aquí. Yo ya lo hice, entonces ustedes simplemente es igual copiar y después aquí por ejemplo lo voy a hacer otra vez. Aquí le voy a dar pegar y después yo por ejemplo aquí, como ya lo había hecho, pues lo voy a eliminar. Le voy a dar retroceder y una vez que ustedes copien esto al final del archivo, para poder salir tenemos que escribir este comando que viene siendo control X. Después nos muestra este mensaje: guardar el buffer modificado. Vamos a poner una S indicando que sí lo queremos guardar, y después nos dice el nombre del fichero a escribir es este que viene siendo el que abrimos, viene siendo este de aquí, etc codesyscontrol.cfg, es el mismo. No lo modifiquen, así déjenlo, simplemente denle enter. Muy bien, y con esto ya regresamos. Ahora, como recordarán, nosotros ya tenemos conectado nuestro convertidor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a escribir ahora este comando simplemente para validar que estamos conectados. Vamos a pegarlo, le damos clic y aquí nos dice que el chip 341 ya está conectado. Si yo por ejemplo lo desconecto, ahí ya lo desconecté y le voy a escribir de nuevo el mismo comando. Con la flechita hacia arriba te va mostrando los comandos en el orden en el que los fuiste escribiendo. Si yo pongo otra vez hacia arriba, me muestra el último comando, lo vuelvo a presionar y me dice que está desconectado. Entonces lo volvemos a conectar, volvemos a escribir el comando y nos dice que ya está conectado. Bueno, hasta aquí ya actualizamos nuestra Raspberry Pi y de esta manera ya podríamos decir que tenemos los drivers instalados, los drivers de nuestro convertidor USB a RS485. Ahora sí, vamos a pasar a Codesys
a hacer la configuración correspondiente. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que vamos a utilizar es 3.5 Service Pack 16. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí le damos en este botoncito. Vamos a crear un proyecto estándar. Le vamos a poner aquí HMI Delta RS485 y lo vamos a guardar en una carpeta que ustedes deseen. Yo aquí la voy a guardar en esta que ya tengo. Le voy a dar en aceptar. Y después vamos a elegir como nuestro dispositivo Codesys Control for Raspberry Pi SL. El lenguaje que voy a utilizar es Ladder, aunque en realidad no creo que hagamos mucha programación. Vamos a esperar aquí a que cargue y después el siguiente paso es darle clic aquí donde dice dispositivo. Después vamos a darle clic derecho. Bueno, aquí todavía no carga. Ok, aquí ya terminó. Vamos a darle clic derecho, vamos a poner agregar el dispositivo y vamos a elegir la opción que dice Modbus. Después aquí tenemos puerto serie Modbus y elegimos Modbus COM port. Le vamos a dar en agregar el dispositivo. Después vamos a seleccionar el dispositivo que elegimos, Modbus-COM-port, y ahora nos aparecen estas opciones. Vamos a elegir el de maestro. Recordemos que nos vamos a utilizar nuestra Raspberry como master. Después le ponemos aquí Modbus Master, agregar dispositivo. Después volvemos a seleccionar el dispositivo que acabamos de agregar y por último elegimos Modbus esclavo. En este caso nosotros solamente utilizaremos uno. En caso de que ustedes tengan más dispositivos, pues pueden ir agregando aquí más dispositivos esclavos. Ok, hasta aquí pues nosotros ya vamos a cerrar. Vamos ahora a ir configurando cada uno de los dispositivos que agregamos. En el primero debemos de irnos aquí en generalidades. Vamos a utilizar el COM1. Muy bien, vamos a utilizar esto. Y nosotros para configurar nuestro convertidor, la configuración que nosotros coloquemos aquí es la configuración que va a adaptar o adoptar el convertidor. Ok, no es de que necesitemos otro software para hacer la configuración. Nosotros lo que coloquemos aquí es la configuración que tendrá nuestro convertidor. En este caso pues lo vamos a dejar de esta manera. Importante, la configuración que coloquemos aquí es la misma que debemos de colocar en nuestra HMI o nuestro dispositivo que estemos utilizando. Entonces hasta aquí es lo más importante en este dispositivo. Ahora vamos a brincar al segundo, Modbus Master. Vamos a elegir el modo de transmisión, vamos a elegir ASCII, aquí lo elegimos y también vamos a ponerle comunicación de reinicio automático. Esto es importante porque en caso de que exista alguna desconexión, cuando se vuelva a conectar automáticamente se vuelve a establecer la comunicación sin necesidad de tener que apagar y encender de nuevo nuestro dispositivo. Y aquí todo lo demás se queda como está. Por último, en Modbus esclavo vamos a elegir una dirección de nuestro esclavo. En este caso nosotros vamos a colocar uno y esta dirección es única para cada dispositivo que tengamos en nuestra red. En este caso pues nada más tenemos uno, pero aunque tengamos uno nosotros le podemos poner por ejemplo aquí del 1 al 247 le podemos poner 2, 3, 4, etcétera. Pero tenemos que corroborar que el dispositivo en realidad tenga ese número para poder establecer nuestra comunicación. También vamos a colocar aquí los canales de Modbus. Vamos a trabajar solamente con dos. Vamos a agregar aquí un canal. Este va a ser el canal 0 y lo vamos a dejar así como dice aquí, el código funcional o FC número 3, que es para la lectura de registros. Ok, en el trigger vamos a dejarlo cíclico para que siempre esté leyendo el valor de los elementos que nosotros indiquemos. En este caso vamos a indicar que sean 5 words, 5 palabras, y en offset lo vamos a dejar en 0. Vamos a darle en aceptar y después vamos a agregar otro canal, pero ahora este va a ser para leer coils o bobinas. Vamos a dejarlo así. De hecho aquí dice código funcional 1, trigger cíclico también.
y la longitud vamos a ponerle que sean 10, y en offset también lo vamos a dejar así, offset 0. Vamos a darle en aceptar. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra configuración en códices de nuestra Raspberry Pi como máster de Modbus ASCII. Ahora vamos a hacer la configuración en el software de DovSoft para nuestra pantalla. Vamos aquí a ir al software, es el DovSoft 2.00.07. También les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Es un video que también hice y pues también se los voy a compartir en caso de que ustedes lo quieran utilizar. Aquí vamos a darle en fail, vamos a darle en nuevo y aquí nada más mencionar la versión es una B07E515. Entonces aquí lo vamos a buscar, B07E515. Esa es la versión de la HMI que tenemos nosotros actualmente. En el nombre pues vamos a ponerle aquí YouTube y vamos a darle, bueno, YouTube, suscríbete. Es un mensaje ahí. En caso de que no estén suscritos, pues los invito a suscribirse. Le damos en siguiente y aquí tenemos, vamos a seleccionar el COM2. De hecho ya nos aparece seleccionado. Es el COM que vamos a utilizar nosotros para establecer la comunicación. El nombre lo podemos cambiar, yo así lo voy a dejar. Aquí en esta parte vamos a elegir la opción de Modbus. Después aquí en series podemos elegir todas estas opciones. La que nosotros vamos a utilizar ahora es ASCII, pero recordemos que es ASCII esclavo, slave. Ok, y aquí en HMI Station vamos a elegir el número 1. Como recordarán, aquí en esta parte, cuando estábamos aquí en esclavo, teníamos que darle una dirección del esclavo a quién le va a escribir nuestra Raspberry Pi, pues al número 1, y el número 1 a quién corresponde, pues a nuestra HMI. En la interfaz vamos a elegir RS485. Los bits, pueden recordar, esta configuración está acá en generalidades. Recordemos que es bit de datos 8. Aquí está data bits, vamos a elegir 8. Stop bits, bits de parada es 1. Aquí tenemos un 1. Y la velocidad de transmisión 9600 y la paridad even. Vamos a elegir 9600 y paridad even. Entonces hasta aquí ya tenemos la configuración tal cual, los dos equipos. Ahora le vamos a dar en finalizar y aquí se nos crea una pantalla por default, que es nuestra pantalla de inicio, como podemos ver aquí en la casita. Y bueno, aquí simplemente vamos a colocar un texto, vamos a colocar aquí un recuadro, vamos a poner Raspberry Pi y HMI Delta vía Modbus. Aquí lo vamos a colocar de esa manera. Vamos a poner el tamaño un poquito más grande, 32. Aquí le ponemos que esté centrado y en negrita. Aquí lo dejamos y ahí está Raspberry Pi y HMI Delta vía Modbus ASCII RS485. Ahora tenemos que agregar dos botones momentáneos y aquí antes de continuar vamos a darle doble clic. Nos pide la dirección en la que va a escribir. ¿Cómo nosotros podemos saber la dirección? Primero tenemos que elegir el link, el enlace, en este caso es link 2. Recordarán el nombre que le dimos a nuestra comunicación. Aquí lo podemos communication settings. Aquí está el link 2. Vamos a darle aquí en aceptar. Entonces elegimos link 2. El dispositivo es un tipo booleano, pero la dirección, ¿qué número yo le voy a poner aquí? Bueno, si nos vamos a un manual de Delta, aquí nos aparece los rangos de escritura y de lectura. Nos indica que debemos de elegir, por ejemplo, el Word es el 40.001 hasta el 50.000 para los words, para los outputs e inputs registers. Pero para los tipos contactos o que vienen siendo también los coils, recordarán que hicimos aquí dos canales, tipo coils y tipo registros, perdón.
tipo coils y tipo registros. Entonces aquí tenemos los registros y también tenemos los coils. Entonces nosotros debemos de comenzar desde el 1 hasta el 10,000. Todo eso tenemos nosotros para poder utilizar. Entonces yo aquí le voy a poner el 1. Quiero que sea el primer coil. Le voy a dar en enter. Y esa es mi escritura. También mi lectura quiero que sea el mismo dato. Le voy a poner OK. Ahora en el segundo botón voy a hacer lo mismo. Aquí le voy a poner que ahora sea el 2. Le voy a dar enter. Voy a copiar y voy a pegar y lo voy a colocar. Ok, ya tenemos dos botones. También aquí le podemos cambiar el nombre. Le voy a poner botón 1. En el estado 0 se va a mostrar así y en el estado 1 también se va a mostrar así. Y ahora aquí le voy a poner botón 2. Copio y pego en el estado 0 y en el estado 1. Le doy OK. Y ahora vamos a agregar otro elemento, pero en este caso va a ser un input numeric entry. ¿A quién le va a pegar? Podríamos decirlo, pues ahora a un tipo Word, que viene siendo un registro. Y como viene aquí en los registros de salida, tenemos que elegir 40.001. El 40.001 corresponderá a el Word 0. Digamos que está desfasado una palabra. Entonces aquí nosotros debemos de elegir 40.001. Le damos enter y aquí podemos copiar, pegar. Muy bien. Y también podemos, igual y el tamaño lo podemos aumentar. Lo voy a poner en 20. Voy a copiar y pegar este mismo elemento, pero ahora le voy a cambiar la dirección. Le voy a decir que ahora es un 2. Y el de lectura también es el elemento 2. Le voy a dar OK. Podemos hacer aquí también el centrado para que no se vea tan desacomodado. Lo centramos ahora de manera vertical y los podemos mover un poquito hacia acá. Muy bien, ahora el siguiente paso pues va a ser descargar nuestro proyecto. Aquí en opciones, en environment, vamos a elegir la opción de USB, que es como estamos conectados. Le voy a dar OK. Y aquí, miren, aquí yo tengo aquí la HMI. Aquí tenemos nuestra Raspberry. Voy a darle aquí en opciones, en tools, perdón. Download all data. Y aquí vamos a ver. Aquí está. Aquí vean cómo se está descargando nuestro proyecto. Me cerró esta ventanita, pero aquí ya se descargó nuestro proyecto, como pueden ver. Ahora también nosotros, mientras se reinicia nuestra pantalla, vamos a también descargar nuestro proyecto, pero en códices a nuestra Raspberry. Le damos doble clic aquí en dispositivo. Vamos a esperar a que encuentre nuestra Raspberry. Y aquí ya encontró nuestra Raspberry. Le damos también doble clic aquí al dispositivo y simplemente aquí iniciamos la sesión. Aquí nos dice que la aplicación se encuentra actualmente en modo run. Vamos a sustituirla con el nuevo proyecto y esperamos a que cargue. Muy bien, ahora aquí simplemente le damos run y como podemos ver, mientras tengamos todo esto en verde, quiere decir que la comunicación ya está establecida. Muy bien, ahora vamos a darle doble clic aquí en Modbus esclavo. Nos vamos a ir aquí en Modbus Generic Serial Slave y vamos a ponerle aquí en el más para estar viendo los valores actuales. Bueno, aquí aparecen en tenue. Entonces vamos a irnos fuera de línea. Seleccionamos esta opción, activado 1, utilizar la tarea de ciclo de bus. Iniciamos la sesión. Vamos a iniciar con cambios en línea. Y ahora sí podemos ver los valores actuales. Muy bien, voy a poner aquí también la cámara de este lado. Voy a ponerla aquí a un ladito. Y como pueden ver, este es el proyecto que nosotros teníamos aquí. Ya lo descargamos, ya se descargó. Ahora aquí tenemos un botón, dos botones y también los elementos de entrada de número. Voy a presionar aquí, le voy a poner un número 25 y vean cómo aquí me aparece el número 25. Ahora yo voy a poner el número 50 y ahora aquí ya aparece el número 50.
Ahora vamos a presionar los botones. Yo presiono el botón, vean como aquí el botón 10.0 es el que se presiona, yo presiono otro botón y el botón 10.1 es el que se presiona. Entonces, como pueden ver, ya establecimos nosotros la comunicación con nuestra HMI Delta a través de RS485 Modbus ASCII. Como les comenté al inicio, pues yo estoy utilizando la HMI Delta, pero ustedes pueden utilizar, o si ustedes tienen otro dispositivo que maneje el mismo protocolo, pues también ustedes lo podrían utilizar. Y también mencionar que pues yo estoy utilizando el convertidor USB RS485. Sinceramente, para el beneficio que te brinda es muy barato. A mí me costó como 50 o 60 pesos mexicanos, entonces pues no es mucho para el gran beneficio que te puede brindar. Esto sería todo de parte de este video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita en caso de que no la tengan activada, dejar un me gusta en caso de que les haya servido el video, y pues también espero que cualquier comentario o alguna duda pues la coloquen en la parte de abajo, y ya en la brevedad pues nos ponemos de acuerdo para en caso de que podamos resolver la duda. Muchas gracias y que estén muy bien.